Chicago es un modelo de gran ciudad moderna y es característica del siglo XX. Es un paisaje geométrico artificial construido a base de cristal, cemento y acero. Sin embargo, mucho de lo que ha definido los rasgos del siglo XX no surgió en el Nuevo Mundo, sino en la vieja Europa. Y exactamente en una escuela revolucionaria de arquitectura y decoración, fundada en 1919, en la pequeña ciudad de Weimar y en medio de un período de profundos cambios, la Escuela Estatal Bauhaus Weimar. Bauhaus, un mito. Todos conocían la Bauhaus. Su prestigio iba por delante de ella. La Bauhaus era buena o mala y esto dependía de un criterio personal. En la Bauhaus se fundieron muchas ideas vanguardistas, muchas ideas revolucionarias del siglo XX. En toda Europa no existía ninguna academia de arte que hubiera podido llevar a la práctica de modo tan comprimido las nuevas ideas. Kunsthochschule, die so komprimiert die Neuerungen tatsächlich in die Praxis überführt haben. Sus resultados fueron totalmente diferentes a los producidos por todas las escuelas de arte y todas las escuelas técnicas superiores. Buscaba un camino para reunir vida y estética. Sin duda alguna, la Bauhaus fue la escuela de diseño más importante del siglo XX. Dejó su huella en todo. En gran medida convirtió a nuestras ciudades en máquinas, funcionando automáticamente, simplificando y racionalizando nuestras viviendas como si fueran cocinas. La contribución de la Bauhaus consistió en que nosotros reunimos en ella, cosa que quiero mencionar, una ciencia visual. La Bauhaus surgió de una catástrofe. Contribuyó a la ardua construcción de un nuevo mundo, cuando el tradicional se había hundido 75 años antes. La idea de la Bauhaus fue de Walter Gropius, un arquitecto que durante la Primera Guerra Mundial había sido alférez de los húsares. Concibió una escuela de artes y decoración que hiciera un aporte para crear un mundo mejor. Los horrores de la guerra y los medios para el exterminio masivo de hombres despertaron en él el deseo de poner las máquinas totalmente al servicio de la humanidad. Recuerdo aún cuando volví de la guerra y de pronto vi claramente que yo era parte de un nuevo comienzo que cambiaría totalmente mis condiciones de vida. Which would change the conditions I had been living in before. When I think of the beginning of my life, cuando era joven se tenían ideas utópicas, pero nadie creía que pudiesen convertirse en realidad. Hoy son una realidad. Después de la guerra, Gropius comenzó a llevar a la práctica sus ideas utópicas. Fue llamado a Weimar para entrar en la Escuela de Artes y Oficios del Gran Ducado de Sajonia, en la que en 1919 surgió la Bauhaus. Ese año publicó en un manifiesto sus ideas revolucionarias. La escuela debía llamarse Bauhaus, o Casa de Obra, en alusión a las barracas de obra junto a las grandes construcciones medievales. Por esto, en el manifiesto se podía ver una catedral gótica que se elevaba hacia las estrellas.
La meta final de toda actividad plástica es la construcción. Queramos, concibamos, creemos juntos la nueva construcción del futuro, que reunirá todo en una única forma. Arquitectura, artes plásticas y pintura, que saliendo de millones de manos de artesanos se elevará hacia el cielo como símbolo cristalino de una nueva fe futura. Gropius no estaba solo con sus ideas utópicas. Su nueva escuela fue subvencionada con medios públicos. El tono revolucionario del manifiesto reflejaba el espíritu de la época. La Revolución Rusa y los levantamientos en el Imperio Alemán contribuyeron a que terminara la guerra. Después del armisticio, la abdicación del emperador y el fracasado intento de crear una república soviética, se proclamó la república desde el balcón del Palacio de Berlín. La escuela estatal Bauhaus Weimar entró en funcionamiento muy cerca del teatro en el que se discutió la nueva constitución del Reich. Weimar había sido elegida porque en esos días Berlín estaba conmovida por los levantamientos. Y además, la ciudad de Goethe y Schiller estaba considerada como el centro espiritual del país. En estos dos edificios fue remodelada profundamente la formación artística. Por primera vez se introdujo aquí una formación de taller que hoy es totalmente normal en muchas escuelas de artes y oficios. Yo vi claramente que había que establecer una mayor relación entre las herramientas de producción, es decir, las máquinas, y los artistas. Por esa razón construí talleres en los que la gente era formada desde dos ángulos, el artístico y el artesanal. A veces se ha malentendido que esto se construyera sobre una base artesanal, pero esto era una célula de la preparación. No puede entenderse una máquina si antes no se han entendido las herramientas. En la Bauhaus, los talleres eran la base de la formación. En ellos, los aprendices no recibían enseñanza teórica, sino práctica. Entre otras cosas, aprendían allí a construir sillas, otros muebles, a encuadernar y a pintar sobre cristal. En pocas palabras, la utilización de cristal, metal, textiles y barro. Una importante innovación en las clases consistía en que las de artesanía estaban a cargo de maestros artesanos, mientras que las de las cuestiones artísticas se ocupaban los llamados maestros de la forma. Las clases de alfarería estaban a cargo de un profesional que contaba con la colaboración del escultor Gerhard Marx para las cuestiones artísticas. Este recuerda con placer la vida bohemia en la Bauhaus. Verdaderamente, allí había vida, vida artística. Esto significa que se pintaban los zapatos sobre los pies descalzos, se hacían desfiles y se pegaban banderas rojas y se hacían otras cosas. En la Bauhaus abundaban personalidades entre los profesores y los alumnos. Yo consideraba que los pintores modernos tenían conceptos constructivistas. Lograron desarrollar determinadas ideas del espacio artístico, de los colores y las formas. Por esto, para mí, la verdadera misión de la Bauhaus residía en la arquitectura. Los pintores podían aportar conceptos constructivos, y así hicieron. Teníamos que eliminar las barreras entre pintura, escultura, arquitectura y diseño. Todo es una misma cosa.
En su búsqueda de maestros que tuvieran ideas constructivistas, Gropius era más que escrupuloso. Entre los maestros de la Bauhaus se encontraban algunos de los pintores más originales de aquel momento, por ejemplo, aquel suizo tocado por la mística, Paul Klee, que también era un dotado violinista. El ruso Vasily Kandinsky, quien antes de la Primera Guerra Mundial había concebido la pintura abstracta. Johannes Itten, que tenía inclinaciones trascendentales, dirigió en los primeros años el curso preparatorio obligatorio que dio al ciclo de estudios de la Bauhaus una amplia base artística hasta entonces desconocida. Paul Klee y Vasily Kandinsky participaron intensamente en la concepción de este curso preparatorio. Itten, que estuvo 3 años en la Bauhaus, concibió un método didáctico que comenzaba con ejercicios de respiración y meditación orientados a alcanzar la serenidad que él había aprendido de los budistas. Itten también era seguidor del mazdeísmo, movimiento que se basa en las enseñanzas de Zaratustra. Por eso se presentaba a sus clases con la cabeza rapada y túnica de monje. Yo fui admitido como estudiante a los 16 años. La Bauhaus me gustó mucho. Allí se gozaba de una increíble libertad y se podía hacer lo que quería. Iba con mis amigos al teatro. Allí había un monumento de Goethe y Schiller que alguien había pintado de rojo. Típicas diabluras de estudiantes en las que yo siempre participaba. En 1920, los habitantes de Weimar ya se quejaban del desfile de miembros de la Bauhaus. Caminaban como si fueran mendigos, de noche se bañaban desnudos y los fines de semana se tocaba música muy rara. Los fines de semana organizaban grandes fiestas, veladas teatrales, etc. El estudiante de pelo largo y de actitud radical es un producto de la Bauhaus. Este era un aspecto de la escuela que inquietaba a la población. En la inauguración, Gropius dijo que todo el que quisiera inscribirse debía tener una posibilidad de hacerlo y que con respecto a las mujeres no se tendrían consideraciones especiales. Como artesanos, todos eran iguales. Inesperadamente se inscribieron muchas muchachas, demasiadas, según su opinión. Pasado un año tuvo que separarlas y enviarlas a los diferentes talleres porque le parecía que trabajar con metales y construir muebles eran trabajos demasiado pesados para ellas. Se las ubicó en los talleres de cerámica y de encuadernación de libros y en los telares. Se les encomendaron actividades que se consideraban propias para la mujer. En realidad es más fácil relacionar tareas artísticas con el diseño de tejidos y con telares que con otras disciplinas. Las diseñadoras de tejidos hicieron estos hermosos tapices. Producing these magnificent weaves, tapestries, which are there to be hung on walls. Sin embargo, Marianne Brandt, una de las mejores alumnas de la Bauhaus, no se contentó con el telar. Trabajó en la herrería e hizo algunos objetos muy hermosos de cobre y otros materiales para uso doméstico.
Cuando Marianne Brand diseñó piezas típicas de su estilo, refinadas, simples y funcionales, los talleres de la Bauhaus ya no producían piezas únicas y desarrollaron prototipos con vistas a una posterior fabricación en serie. Estos utensilios, simples y elegantes, son los precursores de los que hoy en día se consideran modernos y bien diseñados para el hogar. En aquel entonces parecían extremadamente simples. Utensilios cotidianos, como filtros en forma de huevo para el té, se diseñaban considerando su funcionabilidad y su adecuación para la fabricación en serie. También en los talleres de la Bauhaus se producía en serie. El ajedrez Bauhaus de Joseph Hartwig estaba concebido de tal manera que se veían en las figuras los movimientos que podían hacer. En cambio, una pieza única es la cuna construida con triángulos, círculos y cuadrados en los colores primarios. Una serie de juguetes hechos con piezas independientes de colores alegres aún se vende en nuestros días. El aspecto de muchos productos reflejaba claramente la influencia de las enseñanzas del curso preparatorio, que valoraba especialmente el color y las formas geométricas. En estos cursos se intentó también fundamentar científicamente las formas y los colores. Kandinsky enseñaba que las formas básicas, el círculo, el cuadrado y el triángulo, tenían las mismas cualidades que los colores primarios, azul, rojo y amarillo. Los colores y las formas primarias contaban también en el taller de teatro. El teatro era una parte importante de la formación en la Bauhaus, porque en él se reunían diversas artes para ser manifestadas personalmente. El director artístico era el pintor y escultor Oskar Schlemmer. Yo considero el taller de teatro de la Bauhaus como uno de los centros más importantes de esa institución, dado que llevaba a la práctica muy claramente las ideas comunes. Los alumnos podían hacer diseños arquitectónicos para máscaras y vestuarios y experimentar con ellos, y tal multiplicidad de cosas solo se podía practicar en este taller de teatro. Und das konnte man in dieser Vielfalt tatsächlich nur an der Bühnenwerkstatt. We did things like that. Hicimos cosas como esta. Ahí dentro está mi pierna. Mis maestros fueron Schlemmer, Klee, Kandinsky y Mojinoc, que dirigía el curso preparatorio. Era sencillamente fascinante. Who was the teacher for the foundation. And he was marvelous and wonderful and quite wonderful. Laszlo Mojinoc era un constructivista húngaro muy dotado. Él se hizo cargo del curso preparatorio en 1923 y sustituyó la metafísica y la mística de ítem por la magia de las máquinas. Mojinoc era una personalidad llena de vitalidad. Tenía un interés casi infantil por todas las novedades técnicas. Cada una lo electrizaba y tenía que probar todo de inmediato. Tal vez fue quien estuvo más próximo a mí en la Bauhaus. Nos influenciamos mucho mutuamente. Mojinoc conocía las relaciones económicas y conceptos de la moderna sociedad industrial. Por eso intentó orientar sus ideas en ese sentido.
El curso preparatorio en su nueva forma estuvo también a cargo de Joseph Albers. Él había llegado a la Bauhaus como estudiante en 1919 y fue el primer alumno graduado que impartió clases. Cuando hago algo con un determinado material, no debo esconder la fuerza que está en él, sino utilizarla. Ese pensar en el material era su meta. Él planteaba tareas como, por ejemplo, crear espacios a partir de un pedazo de papel de embalar que midiera 1 yarda. Se podía plegarlo, cortarlo, es decir, todo lo que se quisiera. Entonces descubrimos que se podía cargarlo verticalmente. Hicimos pliegues sobre los cuales podía estar una persona. Vistas las cosas en su conjunto, Albers era un hombre que sistemáticamente arrancaba a los jóvenes la locura de los artistas y los inducía a pensar razonable y claramente. El plegado de papeles que se hacía bajo la supervisión de Albers acostumbraba a los estudiantes a pensar no tanto como artistas, sino como técnicos. En 1923, la Bauhaus hizo su primera presentación pública. El ayuntamiento quiso saber qué se había hecho con el dinero de los contribuyentes. Se acordó rendir cuentas con una exposición. La exposición de 1923 tuvo un doble carácter. Por un lado, mostró en Weimar de manera muy efectiva los resultados de un año de trabajo de la escuela, lo que despertó un gran interés por la ciudad a nivel nacional y también internacional. Por otra parte, esta exposición puso en evidencia cómo el expresionismo inicial de la Bauhaus había evolucionado hacia un concepto constructivista. Eher expressionistischen frühen Bauhaus zum konstruktivistischen späteren Bauhaus deutlich. La obra más importante de la exposición fue una casa edificada en una calle del parque de Weimar llamada Am Horn. En el terreno se plantaron frutas y verduras destinadas a la cantina de la Bauhaus. La casa, construida con partes prefabricadas, fue amueblada totalmente con piezas salidas de los talleres de la Bauhaus. Era una casa no contaminante y fácil y barata de mantener. La casa de la calle Am Horn fue el sueño de un mundo mejor hecho realidad. The house Am Horn was the experimental house built with the purpose. Fue una casa experimental. Debía ser tan barata que pudiera permitírsela en Alemania un trabajador especializado, y al mismo tiempo ofrecer cosas modernas, confortables, como baño y calefacción central. This was, of course, one of our ideals. We wanted to penetrate into the mass market because we thought Queríamos acceder al mercado en gran escala porque creíamos que si nuestros productos resultaban tan baratos que se los podía permitir el hombre de la calle, entonces tendríamos la oportunidad de cambiar el medio ambiente y así mejorar al hombre. And that we felt would be also changing man towards a better being. Diseñaron una cocina que parecía un laboratorio para cocinar. Utilizaron cerámicas y vidrios salidos de los propios talleres. Aquello no tenía nada que ver con la cocina-comedor de una casa de clase media, ni con la cocina del servicio apartada de la casa. La cocina estaba integrada en la casa y a la vez era funcional. Se había pensado en todo, desde la despensa hasta la distribución, y por esto resultaba ser un centro muy útil dentro de la casa.
La cocina es también digna de atención porque se trata de un modelo anticipado del concepto americano de vivienda racional. En 1923 se desencadenó la inflación. La casa Amhern, proyectada para la producción en serie, no pasó de ser un prototipo. Mientras las máquinas de imprimir no paraban, los ceros se multiplicaban en los billetes de banco. Algunos de ellos incluso fueron diseñados en la Bauhaus. Las empresas se arruinaron y de la noche a la mañana se perdieron fortunas. Creció el desempleo y las ideas políticas se radicalizaron. La Bauhaus nunca fue querida en Weimar. Se le acusaba cada vez con más insistencia de tener tendencias comunistas. Su futuro en esta ciudad reaccionaria fue día a día más problemático. Políticamente todos eran de izquierda. Algunos eran comunistas y no hacían ningún secreto de ello. Yo no era una excepción. La gente de Weimar nos escupía en la calle porque nos veía como enemigos. Ya en ese entonces los nazis desfilaban por las calles y protestaban contra los comunistas. La ola nacionalista fue muy fuerte primero en Turingia. Y lamentablemente también las cosas artísticas fueron utilizadas como pelotas en la política. Había una lucha entre los partidos. Cuando el Partido Nacionalista, entonces Partido Popular, se hizo más fuerte en Weimar, nos cortaron las alas. Me reuní con mi facultad y declaramos públicamente el cierre de la Bauhaus. Y así le quitamos al gobierno el viento de las velas. Und haben so der Regierung damals den Dampf aus den Segeln genommen. En 1925 la Bauhaus se volvió a abrir en Dessau. Allí había un clima mucho más liberal que en Weimar y la ciudad también era más rica. En Dessau se habían establecido fábricas de productos químicos y de maquinarias. Allí estaba la sede de la Junkers, una de las más importantes fábricas de aviones del mundo. Dado que los talleres de la Bauhaus producían primordialmente para la industria y diseñaban productos para fabricar en serie, la elección de Dessau parecía totalmente normal. La ciudad puso a disposición los medios financieros para construir un generoso edificio para la escuela que fue diseñado por Gropius. Gracias a las más modernas técnicas de construcción, el edificio de cristal, acero y cemento estuvo listo para ser ocupado en poco más de un año. Bajo el mismo techo se encontraban los talleres, las oficinas, la cantina y la residencia estudiantil. El conjunto parecía una cristalina catedral de la funcionalidad. La Bauhaus fue uno de los primeros edificios en Europa que hizo realidad el deseo de apertura y sencillez, una tendencia en la arquitectura de la época y la expresión más visible del llamado estilo internacional. Es un osado edificio cristalino, claro y maravilloso. Un ejemplo de constructivismo y en lo que se refiere a las técnicas de construcción, un edificio increíblemente moderno, pues todas las paredes de cristal son cortinas que caen de arriba hacia abajo. No soportan peso, son efectivamente cortinas. Con su claridad, sobriedad, severidad y aspecto de clínica, la Bauhaus parece más un enorme laboratorio que una escuela de arte. Acorde con esto, sus maestros principales, Kandinsky, Klee y Gropius, parecían más bien químicos o matemáticos que artistas. Los talleres diseñaron y fabricaron la totalidad de la decoración interior, incluidos los muebles. Tenían aspecto elegante, sencillo y eran muy funcionales si fueron producidos a máquina y con nuevos materiales.
La producción artística en los talleres fue dejada de lado en favor de la producción industrial. El mundo moderno exigía nuevos materiales y métodos de producción. La madera fue sustituida por metal. La técnica de soldadura sustituyó la cola, los tornillos, las ranuras y lengüetas. Las sillas destinadas a espacios pequeños y funcionales de las viviendas modernas no se producían siguiendo criterios estéticos, sino criterios que permitieran hacerlas a máquina. No partían de los macizos muebles del pasado, sino del diseño de autos, aviones y coches de carrera. Una silla fue llamada Vasily y diseñada especialmente para Kandinsky. Estaba hecha con tiras de cuero tensadas sobre tubos de acero cromado, sin soportes. Era ligera, tenía buen aspecto y su costo era bajo. Ocupaba poco espacio y daba la impresión de que necesitaba menos aún. Su creador fue Marcel Breuer. Hoy la Vasily está considerada como un arquetipo de mueble moderno y como uno de los símbolos de nuestra época. La fotografía no solo se impuso como expresión artística, sino también como medio de información. Se experimentaba con fotomontajes, doble iluminación y sobreimpresión. La escritura y el grafismo marcaron acentos evidentes, chillón, osado, sencillo y sin necedades. Solo se permitían escrituras grotescas. Los tipos de letra y la composición se revisaron con vista al efecto óptico y a las teorías de comunicación. Lo mismo ocurrió con los anuncios y la decoración de escaparates. Se ignoraban por completo las soluciones tradicionales y se podía experimentar con todo. Los rasgos del siglo XX fueron diseñados, producidos y puestos en escena por la Bauhaus en Dessau. Mire usted, ahí este centro, con el escenario y la cantina. Imagine que allí se hacía música moderna y que entre los oyentes estaban sentados Klee y Kandinsky junto a los estudiantes, escuchando las más modernas composiciones provenientes del Conservatorio de Leipzig. A veces se desplazaban las paredes de la cantina y se ofrecía un baile de máscaras de Schlemmer. Eran verdaderas fiestas. Se proponía un tema, por ejemplo, fiesta metálica, y luego se tenía que crear algo adecuado para esa fiesta. Etwas erfinden, was in diesem metallischen Feste eben richtig war. Und die Bauhaus-Band. La banda de música de la Bauhaus tenía algo de Dixieland. Hindemith también tuvo algo que ver con su piano eléctrico. Ja, so ein bisschen
hat Hindemith auch damit hineingefunkt mit seinem elektrischen Klavier. Cuando nos animábamos a salir a la calle, sobre todo las tejedoras que llevaban pantalones, se armaba un alboroto. Eso no es posible, decía la gente. Y cuando llegábamos nosotros con nuestro flequillo, las madres decían a sus hijas, no mires, es uno de la Bauhaus. Nosotros éramos los punks para el mundo de Dessau. Die Dessauer Welt. La más importante innovación en Dessau fue la creación de un departamento de arquitectura. Los estudiantes trabajaron en el diseño y la planificación de la colonia de trabajadores del barrio de Dessau llamado Törten. Esta colonia debía aliviar el agudo problema de viviendas. Está estructurada con edificios de techo plano y viviendas funcionales construidas con elementos prefabricados normalizados. El tiempo de construcción fue corto y las viviendas, baratas para ser compradas o alquiladas, eran confortables y fáciles de cuidar. El proyecto fue financiado por el municipio y es una de las primeras colonias de ese tipo. El director del departamento de arquitectura era Hannes Mayer, un comunista declarado. Consideraba la construcción no como arte, sino como ciencia. Poco más tarde sucedió a Gropius como director de la Bauhaus. Dimití en 1928 porque, con un nacionalsocialismo cada vez más fuerte, yo era una carga para la Bauhaus. Siempre me atacaban a mí. Me retiré para dedicarme de nuevo a mi oficina privada de arquitectura y designé como sucesor a Hannes Mayer. Él no me había informado acerca de su radical orientación política de izquierda. Towards the very leftist political side. Esto determinó que en los 2 años que Mayer estuvo en la Bauhaus, ésta se orientara también hacia la izquierda. También estuvo relacionado con esto el hecho de que en 1929, como consecuencia de la crisis económica mundial, Alemania conociera un disparatado movimiento que favoreció el crecimiento del nazismo y que en la izquierda del espectro político se produjera un gran avance del comunismo que también se hizo activo en la Bauhaus. Der linken Seite des politischen Spektrums ein sehr starkes Anwachsen der kommunistischen Bewegung, die auch am Bauhaus aktiv wurde. Esta fue la verdadera razón para apartar del cargo de director de la Bauhaus a Hannes Mayer en 1930 y nombrar como sucesor a Ludwig Mies van der Rohe. Llegó Mies van der Rohe, que no era un hombre de las características de Gropius, sino un teórico católico de Renania. Quien conoce Alemania sabe cuál es la diferencia entre Renania y Prusia. Mies van der Rohe era un agradable renano, bebedor de vino, fumador de puros, indolente, tranquilo y reservado. Cuando se hizo cargo de la dirección, se sintió horrorizado del funcionalismo que reinaba allí. Creía en el arte, era amigo de Klee y Kandinsky, y quería hacer nuevamente del arte la base de la Bauhaus, y a la vez imponer disciplina. Tenía un concepto de la disciplina distinto al de la Bauhaus. Allí se las daban de ideológicos, lo que fácilmente conducía a protestas políticas. Con Mies van der Rohe, que en 1930 se hizo cargo de la dirección, la arquitectura se colocó en un primer plano. Se prohibió toda actividad política, pero en vano. Lo mismo que sucedió en Weimar, también en Dessau, los nacionalsocialistas dominaron en el ayuntamiento. Cerraron la Bauhaus, a la que consideraban como semillero de ideas comunistas, cosmopolitas y judías. Nos llamaban bolcheviques de la cultura. Todo lo que era bolchevique era comunista y malo. Und wir waren durch die Stahlmöbel A causa de nuestros muebles de metal y la unión de arte y técnica,
nos encontrábamos en una mala situación, porque el nacionalsocialismo estaba, como se decía entonces, fuertemente marcado por aquella idea de sangre y suelo. Esto significaba muebles y objetos rústicos y sólidos. Das nannte man so. Das hieß bäuerliche Möbel, bäuerliche, handfeste Sachen. Sin embargo, los nacionalsocialistas encargaban muebles a Speer, que eran como los que se ven en los grandes barcos, pero al pueblo le exigían que aceptara aquellos muebles de madera y regresara a la sencillez campesina. Eso era todo. Además, existían costumbres y tradiciones. También se bailaba, y por eso nuestra música de jazz estaba totalmente prohibida. Und unsere Jazzmusik war ja absolut verboten. Die ließ man nur, Goebbels la permitía únicamente en el cine. En las películas se admitía un poco la música bailable. Nos odiaban porque hacíamos cosas diferentes. Die hassen uns, weil wir was anders machten. Se decía que las obras de la Bauhaus eran radicales, modernas y una amenaza para la anticuada estética nazi. Eso no era cierto. En los años 30 se podían comprar en cualquier parte de Alemania piezas de la Bauhaus. En los escaparates se podía ver, junto a un hervidor de agua de Marianne Brandt, junto a una tetera, se podían ver cruces gamadas y recuerdos nacionalsocialistas. Incluso hay una famosa postal de Hitler recostado sobre una silla de metal. El problema no residía en los productos. Los nazis comprendían perfectamente la industrialización. Pienso solo en las autopistas, las gasolineras, el plan cuadrienal, sin olvidar el Volkswagen. Esto se aceptaba, el problema eran los profesores y los alumnos. La Bauhaus se desacreditaba a causa de su propia imagen. Tropas de asalto ocuparon la Bauhaus de Dessau. Los cristales saltaron en añicos y las herramientas, las actas y los muebles volaron por el aire. En el edificio se instaló otra escuela, una escuela siniestra, la escuela del partido. La Bauhaus encontró un último refugio en Berlín. La mudanza a Berlín fue el comienzo del fin. El edificio era terriblemente deprimente. La Bauhaus se instaló en una fábrica. El idealismo había desaparecido. Finalmente los profesores decidieron su cierre definitivo. El 11 de abril de 1933, la policía llegó con camiones, precintó el edificio y detuvo a algunos estudiantes. La Bauhaus había muerto en Alemania, pero sus profesores y alumnos se extendieron por la parte libre del mundo y llevaron con ellos sus ideas y convicciones. Principalmente se establecieron en Norteamérica, sobre todo en Chicago. Es una ironía de la historia que este ideario de la Bauhaus se extendiera por el mundo precisamente a causa de la persecución nazi. Implantado en el Nuevo Mundo, el concepto de la Bauhaus fue más fructífero que nunca. Hay que agradecer a hombres como Gropius, Mies van der Rohe, Moji Notch, Albers y otros muchos miembros de la Bauhaus que en las grandes ciudades norteamericanas se decidiera el futuro destino del mundo industrializado. No solo dio al siglo XX una imagen definitiva en lo que respecta a la arquitectura y el diseño, sino que sigue siendo una cristalina visión del futuro.